Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Debemos aprender a ver la inequidad incorporada en nuestros sistemas. Las palabras diversidad e inclusión parecen estar en boca de todos los gerentes en estos días. Pero, ¿qué pasa con el hijo del medio en el acrónimo DEI, la equidad? ¿Por qué se pasa por alto con tanta frecuencia en las discusiones sobre la justicia social? Una respuesta es que la gente piensa que la equidad es solo un sinónimo de igualdad, por lo que no es necesario decir nada más. Pero en realidad son dos conceptos diferentes. La igualdad consiste en garantizar que todos tengan acceso a las mismas cosas, ya sea igualdad salarial, igualdad de derechos o igual reconocimiento ante la ley. La equidad, por otro lado, consiste en dejar espacio para la diferencia. Una sociedad es equitativa cuando todos tienen acceso a lo que necesitan personalmente para prosperar, de acuerdo con su propia visión única del éxito. Y es por eso que abogar por la diversidad y la inclusión es un gesto inútil, a menos que esté respaldado por la equidad. No basta con ocupar los puestos con personas de entornos marginados, también es necesario construir estructuras que se adapten a las diferencias de las personas. Si quieres crear una organización verdaderamente justa e inclusiva, debes pensar sistémicamente. El mensaje clave aquí es, debemos aprender a ver la inequidad incorporada en nuestros sistemas. Uno de los mayores obstáculos para el cambio sistemático en los Estados Unidos es el mito generalizado de que todos los éxitos y fracasos en la vida son solo consecuencias del esfuerzo individual. Este mito está tan arraigado que nos cuesta reconocer cómo los sistemas y las estructuras influyen en toda nuestra vida. Consideremos el sistema educativo de los Estados Unidos. En Estados Unidos, el nivel de financiación que recibe una escuela depende de los impuestos locales a la propiedad. Este modelo de financiación es único, y no en el buen sentido. La mayoría de los demás países financian las escuelas a nivel nacional, distribuyen los ingresos fiscales de manera equitativa. Cada escuela recibe la misma cantidad, sea cual sea su sede. Sin embargo, no en los En Estados Unidos, cuanto más rico es el vecindario, más fondos reciben sus escuelas. Hay una inequidad básica en la raíz de este sistema. Para decirlo sin rodeos, es un sistema que ayuda a los ricos a seguir siendo ricos, y a los pobres a seguir siendo pobres. Para empeorar las cosas, la riqueza en los Estados Unidos también tiende a caer por motivos raciales. La mayoría de los activos se concentran en las comunidades blancas. Eso significa que los niños blancos generalmente tienen más probabilidades de ir a escuelas mejor financiadas. De esta manera, el sistema educativo estadounidense ayuda a afianzar las divisiones raciales. Ya sea que las personas que diseñaron las escuelas estadounidenses tuvieran la intención de excluir a las personas o no, convirtieron la desigualdad en el centro del sistema educativo estadounidense. Pero no todo está perdido. Así como los sistemas se han diseñado para la inequidad, también se pueden rediseñar para la equidad. Podemos contrarrestar el sesgo sistémico aprendiendo del diseño centrado en el ser humano. ¿Qué aspecto tiene un estadounidense predeterminado? Si eres como la mayoría de las personas que crecieron en los Estados Unidos, probablemente te hayan condicionado a imaginarlo, y a la mayoría se le ha educado para creer que es un él, como hetero, blanco y sano. Hasta el día de hoy, muchas personas tratan todos los demás tipos de cuerpo como si fueran un toque exótico en esta receta original. Esto no debería sorprender. Fueron los hombres blancos quienes diseñaron la mayoría de las leyes que gobiernan Estados Unidos. Y, incluso ahora, la mayoría de las personas que vemos en el cine o en la televisión también son, por sorpresa, hombres blancos. El equilibrio ha mejorado últimamente, pero los hombres blancos siguen sobrerepresentados en la sociedad estadounidense. Si queremos más equidad, necesitamos diseñar organizaciones que trabajen por la diversidad humana, no solo por un tipo de persona. Para ello, podemos extraer ideas de la práctica del diseño centrado en el ser humano. El mensaje clave aquí es, podemos contrarrestar el sesgo sistémico aprendiendo del diseño centrado en el ser humano.
El enfoque centrado en el ser humano es la metodología de diseño más practicada en la actualidad. Se centra en las necesidades y experiencias del usuario final. Lo que lo diferencia es que los defensores del diseño centrado en el ser humano incluyen a los usuarios en todo el proceso. Invitan a los futuros usuarios a contribuir en cada etapa, desde la generación de ideas sobre soluciones hasta la prueba de prototipos y la presentación de comentarios. Esta metodología fue utilizada por la organización sin fines de lucro Embrace cuando decidió crear una incubadora de bajo costo para niños prematuros. La máquina fue diseñada para funcionar en un entorno indio. La India tiene una alta tasa de mortalidad infantil. Una de las razones es que muchas mujeres indias dan a luz en sus hogares, lejos de los centros médicos. Embrace adoptó un enfoque centrado en las personas. Su personal invitó a madres y médicos indios para que les ayudaran a crear un prototipo de un nuevo tipo de incubadora. Lo que idearon fue un diseño innovador que era liviano, portátil y no dependía de la electricidad. La incubadora Embrace ya ha salvado cientos de miles de vidas. El diseño centrado en las personas solo funciona si puedes empatizar con los usuarios finales. Pero, ¿qué significa la empatía? Muchos de nosotros pensamos que la empatía consiste en ponerse en el lugar de otra persona. Sin embargo, las investigaciones muestran que este enfoque no funciona. Cuando pensamos que nos estamos poniendo en el lugar de otra persona, lo que realmente ocurre es que fusionamos nuestra visión de los demás con nuestros estereotipos sobre ellos. Pero la verdadera empatía no es un gran misterio. Es simplemente estar dispuesto a hablar con la gente y escuchar lo que tienen que decir. Es así de sencillo. Los líderes equitativos adoptan un enfoque de cambio orientado al sistema. El rediseño de una organización para la equidad comienza con un liderazgo activo. Si los altos mandos no están de acuerdo con el programa, cualquier iniciativa de equidad bien intencionada fracasará. Esto se debe a que los ejecutivos están en una posición única para tomar decisiones que afectan a toda la organización. Pueden influir en todo, desde las estructuras hasta los valores. Además, los ejecutivos suelen tener conexiones con otros líderes de la industria. Esto significa que incluso pueden influir en la industria en su conjunto. Entonces, ¿qué aspecto tiene un liderazgo comprometido y equitativo? Bueno, hay 3 condiciones que cualquier líder equitativo debe cumplir. Esta persona debe tener los valores correctos, debe poder ver los sistemas y debe ser lo suficientemente humilde como para reconocer cómo las ventajas sistémicas han contribuido a su propio éxito. El mensaje clave aquí es, los líderes equitativos adoptan un enfoque del cambio orientado al sistema. La primera condición del liderazgo equitativo es tener el corazón en el lugar correcto. Esto significa ser respetuoso, justo y accesible con todo su personal y sus clientes. Pero, lo que es más importante, significa apreciar el valor de la diferencia. Los líderes equitativos entienden que hay más de una forma de hacer las cosas. Y saben que las organizaciones se benefician cuando a los empleados se les permite aprovechar sus puntos fuertes. Esto es lo opuesto a moldear a las personas en la rígida estatuilla de un empleado ideal. La segunda condición del liderazgo equitativo es la humildad. Los líderes equitativos reconocen que su éxito se basa en ventajas que otras personas pueden no tener. Quizás crecieron en un hogar acomodado, fueron a una buena escuela o simplemente tienen buena salud. No todo el mundo ha tenido el mismo comienzo en la vida. Este conocimiento puede inspirar a los líderes a alzar la voz de quienes luchan por ser escuchados. Esto lleva a la tercera condición del liderazgo equitativo, reconocer públicamente esta ventaja sistémica. El mayor obstáculo para abordar la inequidad sistémica es el mito de que el éxito se basa en el esfuerzo. Si quieres ser un líder equitativo, no te limites a reproducir esta narrativa. En cambio, cuenta tu historia de una manera que desenmascare la inequidad, reconociendo las ventajas sistémicas que te han ayudado a llegar a donde estás hoy. Reconocer tu propio privilegio por el bien de los demás requiere mucho coraje, pero es un gesto admirable que ayuda a fomentar el compromiso de toda la organización con el cambio sistémico.
Las organizaciones pueden rediseñarse para lograr resultados equitativos sin esfuerzo. Muchos directivos caen en la trampa de pensar que hacer que los sistemas sean más equitativos solo es cuestión de poner a las personas adecuadas en las funciones adecuadas. Si contratamos a más mujeres para puestos de liderazgo, según la historia, los puestos más altos automáticamente serán más accesibles para las mujeres en el futuro. Por desgracia, ese es un pensamiento mágico. Irónicamente, incluso cuando los gerentes afirman apoyar la diversidad, promueven políticas que en realidad la socavan. Por ejemplo, muchos ejecutivos dicen que apoyan los lugares de trabajo libres de acoso, pero luego abogan por una oficina de planta abierta, lo que, según los estudios, hace que las mujeres se sientan observadas y juzgadas. O considere cómo los gerentes afirman querer contratar a más mujeres, pero luego diseñan la oficina como una casa de fraternidad, con mesas de futbolín y barriles de cerveza. Si las organizaciones siguen promoviendo políticas que no están alineadas con las necesidades de las mujeres, contratar y promover a las mujeres seguirá siendo una lucha. Pero no necesitamos esforzarnos para ser equitativos. Todo lo que necesitamos hacer es diseñar sistemas que faciliten la equidad. El mensaje clave aquí es, las organizaciones pueden rediseñarse para lograr resultados equitativos sin esfuerzo. Es una especie de cliché entre los diseñadores que el buen diseño debe experimentarse, no verse. Debemos adoptar la misma actitud al diseñar sistemas. Queremos obtener resultados equitativos sin siquiera pensar en ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una estrategia consiste en utilizar empujones o pequeños consejos que dirijan a las personas a hacer lo correcto. Un empujoncito puede ser sencillo. Podría implicar colocar un letrero en una sala de reuniones que recuerde a las personas que deben mirar a la cámara mientras hablan, para que los compañeros de trabajo con problemas de audición puedan leer los labios. O podría significar elegir un software de videoconferencia que muestre los pronombres de las personas, de modo que los empleados siempre sepan cómo referirse unos a otros. Otra estrategia para eliminar los sesgos es automatizar la toma de decisiones. Por ejemplo, en lugar de dejar los ascensos a cargo de los gerentes, podrías configurar un sistema en el que todos los empleados sean promovidos automáticamente después de, por ejemplo, 3 años de servicio. Hay muchas opciones para diseñar la equidad en sistemas. Pero todos ellos suelen implicar reducir la toma de decisiones y convertir el comportamiento equitativo en un procedimiento estándar. La comunicación eficaz puede ayudar a reforzar el cambio de comportamiento positivo. Tenemos que hablar sobre la comunicación, otra área clave que afecta a la equidad. Los líderes pueden hacer mucho para apoyar un cambio positivo en su organización mejorando sus comunicaciones internas. Por un lado, esto significa prestar atención al idioma que utilizas. No hace falta decir que debes ser respetuoso e inclusivo en tu elección de vocabulario. Pero la comunicación equitativa implica mucho más que solo usar términos políticamente correctos. Lo que es mucho más importante es cómo se usa el lenguaje para reconocer la injusticia sistémica e impulsar el cambio. Puede aprender de un enfoque conocido como comunicación para el cambio de comportamiento, BCC. Se ha utilizado para apoyar iniciativas de salud pública, como lavarse las manos y usar condones. También es útil en el lugar de trabajo. El BCC puede ayudar a los líderes a promover comportamientos equitativos e inclusivos desde el punto de vista social. El mensaje clave aquí es, la comunicación eficaz puede ayudar a reforzar el cambio de comportamiento positivo. El primer paso de la fórmula del BCC es identificar los obstáculos al cambio. Un obstáculo psicológico bien conocido para adoptar un nuevo comportamiento es la percepción del riesgo. Es decir, si alguien no se siente en riesgo a causa de un problema, por ejemplo, el cambio climático, es menos probable que tome medidas. Una vez que conozcas los obstáculos que intentas superar, el siguiente paso es enmarcar el mensaje. Los investigadores han demostrado que la misma información llegará a las personas o no, según cómo esté empaquetada. El encuadre te ayuda a romper las barreras psicológicas. Con el cambio climático, un buen marco para superar los efectos de la percepción del riesgo es hacer hincapié en cómo el calentamiento global nos afecta a todos en este momento.
Y, en Estados Unidos, el público apoya más una compensación de carbono que un impuesto al carbono, a pesar de que estos son solo dos nombres para lo mismo. El tercer paso es centrarse en el comportamiento que desea cambiar. La segmentación consiste en hacer que las personas actúen. Para hacerlo, todo lo que tienes que hacer es preguntar. Podrías, por ejemplo, pedir que las personas compartan el viaje al trabajo para reducir su huella de carbono. O puedes sugerir que la mayoría de las reuniones internacionales se realicen en línea de ahora en adelante, para reducir la cantidad de millas aéreas que recorre la empresa. Asegúrese de respaldar su solicitud pintando una imagen de cómo mejoraría el mundo si todos participaran en esta acción. La comunicación para el cambio de comportamiento es un marco que también se puede utilizar para la mensajería externa, pero lo veremos en un abrir y cerrar de ojos. Revise las comunicaciones de marketing para garantizar mensajes positivos. Puede que no pienses en tu organización como una empresa de medios, pero deberías hacerlo. Los medios de comunicación son mucho más que noticias y entretenimiento, son toda nuestra dieta informativa, desde anuncios hasta imágenes y publicaciones en Twitter. Por lo tanto, incluso si su organización solo tiene una cuenta de redes sociales, sigue perteneciendo al ecosistema general de medios. Esto significa que eres responsable de los mensajes que publicas. Para garantizar que sus resultados de marketing siempre contengan mensajes positivos e inclusivos, utilice el modelo REACH. REACH es un acrónimo que significa representación, experiencia, accesibilidad, compensación y reducción de daños. Es una gran herramienta para revisar tus comunicaciones de marketing antes de publicarlas. El mensaje clave aquí es: revisa las comunicaciones de marketing para garantizar un mensaje positivo. Lo primero que debes comprobar es si el contenido multimedia representa una variedad de diferentes grupos étnicos, géneros y tipos de cuerpo. También es importante que no refuerces inadvertidamente ningún estereotipo negativo en la forma en que representas a las personas. Considera, por ejemplo, que los vendedores tradicionales generalmente evitan incluir acentos minoritarios en sus contenidos. Todos estamos inclinados hacia las personas que suenan como nosotros. Sin embargo, al incluir constantemente algunos acentos y excluir otros, los especialistas en marketing refuerzan los sesgos culturales sobre qué acentos son normales o autoritativos y cuáles no. Los vendedores equitativos deben evitar conscientemente esta trampa. Luego, cuando crees contenido, pregúntate siempre lo siguiente: ¿realmente tengo la experiencia adecuada para abordar este tema? Si no es así, quizás invite a quienes lo hagan a participar en su proceso creativo. La tercera comprobación se refiere a la accesibilidad. 1 de cada 5 estadounidenses vive con algún tipo de discapacidad, por lo que diseñar contenido para todos no es solo un imperativo moral, sino también un buen sentido empresarial. Un ejemplo de accesibilidad es el uso de texto alternativo en su sitio web. Se trata de metadatos que permiten al software lector de pantalla describir las imágenes a las personas con discapacidad visual. Asegúrese de que todos los que participan en la creación de contenido reciban una compensación justa. No solo es importante involucrar a los grupos marginados en el proceso de creación, también es importante que se les pague. Esto incluye una compensación por cualquier imagen o historia que puedan haber proporcionado. Y, por último, pregúntese: ¿este contenido está causando daño a alguien? Por ejemplo, podrías considerar la posibilidad de conceder a tus fuentes el derecho a revocar el uso de sus imágenes u otros datos personales para proteger su privacidad. Los especialistas en marketing equitativo se comprometen a crear contenido respetuoso, inclusivo y accesible para todos. También piensan en las consecuencias antes de empezar a distribuir su trabajo.